Hey, Mae, bienvenido de vuelta al búnker por segunda ocasión. Bueno, segunda ocasión de intento, más bien. ¿Has estado en el búnker antes? ¿Sí, verdad? ¿O No, no? hombres. ¿Nunca? ¿De No, verdad? usted no piensa en mí, Ma, usted solo relevantes. Tuve que sacar un libro oficialmente para que me invite al búnker, si no, no doy la talla, man. ¿y qué manera no sé, de incorporarte al búnker? Porque, o sea, es lo que, por eso te dije, mejor grabamos de una porque estoy bien emocionado, o sea, no sé cómo contagiarte la emoción que siento de lo que está sucediendo para la gente que nos está escuchando o que está viendo el video o como sea que vayas a consumir este contenido, este episodio. Yo creo que, bueno, no sé, vamos a coordinar el episodio para que salga cuando ya salió el libro, ¿verdad? Creo que sí. O sea, hasta ahorita supuestamente el release oficial va a ser para el 28 de abril. Espero que no vaya a cambiar. Y que salga ya sea el mismo día, un día después o 2 días después. Bueno, mi esperanza es que en el momento que salga, el libro ya esté disponible en todas las tiendas disponibles y la gente solo vaya y escoja. Perfecto. Entonces, pues bueno, yo creo que ya lo podemos entonces decir así. Para cuando estén viendo este episodio, la gente va a poder comprar el libro de Andrés Marín, que en este momento que lo estamos grabando no lo tenemos en nuestras manos. Una parte de No. nosotros quería esperarnos a tenerlo en nuestras manos para poder después grabar el episodio, pero entre una cosa y otra, pues no se ha podido, pero estamos bien emocionados. Yo estoy emocionado por muchas cosas. Uno, porque sale tu libro. Mae, no tienes la idea de cuánto me emociona tu libro porque ya lo quiero prestar. O sea, tengo mis suegros, mi cuñado, mi sobrino, mi hermano, mi mamá. O sea, ya tengo a toda la lista de personas a las que les voy a recomendar el Oiga, libro y los que puedan comprarlo, pues que lo compren. Y si no, pues los voy a prestar yo. Pero estoy emocionado. Dime, dime. no le da miedo prestársela a ciertas personas porque es vacilón. La última vez que lo leí fue cuando ya finalmente terminé de hacer todo el asunto de la edición. Y leerlo de tapa a tapa, me lo leí ayer de nuevo. Duré como 2 horas. Es que es tan chiquitico. Claro. Me sentí tan mal, así como, hijo de pucha, debía haber escrito más. Pero, pero digamos, habían cosas que yo decía, hijo de pucha, qué fuerte. Y sabe qué es lo que, por ejemplo, yo pensando como, uy, mi papá vale esto. Porque hay partes fuertes, digamos, la imagen paterna, por ejemplo, en ese libro, queda muy mal. Digamos, yo tengo Sí, un claro. cuñado que es policía, ¿verdad? La imagen de Ok. los policías en ese libro queda muy mal, entonces yo ya estaba medio preocupadín. No, bueno, por mi lado creo que no me preocupa tanto porque, por ejemplo, no sé, quien más me preocupa en dado caso podrían ser a lo mejor mis suegros, que Ujú. tienen una teología ¿cómo decirlo? Más clásica, más conservadora, más... Clásica. Sí, ya Qué modo más sé, te bonito de emociona. explicarlo. Nunca lo había escuchado así. Es que Yo sabía que te iba a emocionar. los otros modos empiezan a sonar ofensivos después de cierto punto, ¿verdad? Digamos, decir fundamentalista ya empieza a sonar ofensivo y no es justo para todos. Es Exacto, justo para algunos. sí. Sí, y más principalmente por el tipo de persona que pueda ser la que lleva esa doctrina o esa teología, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, o sea, hay quien podemos decir que lleva una teología conservadora, que lleva una teología, eh, vamos a usar la palabra clásica, una anticuada, retrógrada, y un montón de calificativos peyorativos, pero que al final de cuentas, como personas, sabes que su teología se queda en un cajón completamente aparte y que son personas hermosas, aunque su teología no cuadre con lo que son como persona. Y yo creo que eso es Correcto. importante porque entonces te das cuenta de que una etiqueta o una teología incluso pues no abarca, no encuadra a una persona, sino que la supera y creo que eso pues es importante. Pero sí, Me sí, encanta. mae, sí estoy emocionado porque, o sea, igual, no, yo creo que mis suegros sí la van a leer, estoy muy emocionado, yo estoy seguro que la van a leer, no sé, no tengo duda, no sé en qué tiempo, pero de que la leen. Mi cuñado está emocionado de leerla Sí. porque él vio desde el momento en el que estábamos haciendo el diseño para la portada, yo le platiqué bien emocionado de, no, es que mi amigo
me contrató para diseñar la portada de su libro y que no sé qué y que no sé cuándo, y se emocionó mucho conmigo porque nos queremos mucho, entonces está Ujú. emocionado por lo mismo y probablemente lo vas a conocer, entonces eso me emociona todavía más porque es como vas Nice. a conocer a mi cuñado y él te va a conocer y esas cosas me emocionan. Me emociona entonces que va a salir tu libro, me emociona poder yo ser un canal para poder platicar sobre tu libro, eso me emociona que de una u otra Pero forma es me que obligas, ¿sí? lo que pasa, Rick, es que, digamos, usted solo está explicando la parte de la emoción de leerlo, ¿verdad? Lo que yo no sé si mucha gente sabe es lo importante que ha sido usted para este libro. O sea, usted ha estado desde el principio, Rick. Usted se leyó mi primera versión y tuve como 14 revisiones, ¿verdad? Y yo creo que usted casi que se las leyó todas. O sea, Sí, usted mae. estaba en el proceso completo, usted me ayudaba con ideas, usted me proponía cosas, usted me ayudaba en el lado filosófico, en el lado teológico. O sea, este libro, mae, es como si usted fuera el papá adoptado. Tras de eso, la portada, No. tras de eso, el arte. Entonces, Mae, ese libro, quiera o no quiera, tiene mucho ADN suyo, ¿verdad? Tiene mi nombre al Sí. puro principio, pero yo quiero que la gente sepa, Mae, usted Ay, estuvo ahí mae. en todo el proceso. No, Y este libro no sería lo que es sin usted, Mae. ay, mae. De corazón, en serio. Lo dices porque es mi podcast y tienes que quedar No, bien, pero lo voy a decir en conciencia cuando hagamos el no, episodio del mae. release también porque es una realidad, Mae. Y thank you, Mae, Mae, de muchas corazón. gracias. No, la You verdad es know? que, o sea, yo te lo he dicho por privado, te lo he dicho en, bueno, ahorita en podcast y siempre, pero, o sea, para mí ha sido un gusto, un honor sentirme parte del proceso, sentirme parte de la experiencia, sentirme parte de todo esto. Para mí es, o sea, creo que es lo que construye el por qué estoy tan emocionado para grabar contigo el día de hoy. O sea, Correcto, porque me correcto. siento tan involucrado y tan parte de este sueño que al final de cuentas es tu sueño y que se vuelve nuestro sueño, que de genuinamente me emociona. Y por otro lado, dentro de las muchas cosas que me emocionan es que, bueno, para la gente que lo sepa, ya Ujú. habíamos grabado un episodio sobre tu libro. Hace un año, más o menos. Dios santo, man. Hace un año lo grabamos, pero era solo en audio. El búnker estaba abandonado. Probablemente iba a ser el único episodio ahí abandonado después de mucho tiempo. Pero me gusta más que vamos a regrabarlo porque el búnker regresó en formato de video y siento que lo vamos a poder hacer mejor, vamos a poder platicarlo mejor e incluso a dar pie a nuevas plataformas para que conozcan esta conversación sobre tu libro y haya más canales de difusión porque en serio me emociona mucho. Y No estamos sé. guapos. Bueno, pues aquí Oiga, uno hace ¿sabe lo que qué, puede. ¿sabe qué es lo que a mí me parece importante de estas cosas? Es que no hay nada más bonito que llegar a este tipo de logros porque, digamos, un libro no se escribe solo. Un libro es un montón de personas ayudando a que se haga realidad, ¿verdad? Tenemos a Alvin Góngora, que es el editor, que se mae elevó el texto Genio. de un modo increíble. Y Rick es testigo porque lo leyó antes de Alvin y De después de edición. Alvin. Sí, tenemos todo el arte, ¿verdad? Tenemos toda la inspiración. O sea, esta obra básicamente se logra gracias a las horas que hemos pasado como grupo, digamos, en el grupo de podcasters, en el grupo de construcción. ¿Cuántas de estas conversaciones y peleas y debates y todo eso terminaron en el libro porque hubo una disponibilidad de gente para, para que estos temas pudieran expandirse, ¿verdad? Digamos, uno tiene que trabajar los temas y las ideas. Y cuando yo me siento a grabar el libro, yo ya tengo muchas de estas cosas bien claras porque tengo años de estar haciendo el ejercicio de pelear de este tema. Este tema para mí es uno de los más importantes, es uno de los que más me ha afectado, es uno de los que más me ha traumado. Entonces yo tenía ya todo esto así. Bueno, Y pero alto lo ahí otro porque bonito, estás como saltándote, o sea, ya te estás metiendo de lleno. sí, Se ve no, que no, también sorry. traes ganas de hablar de eso, pero espera, Lo que déjame, le quiero doy decir introducción al tema. es una celebración Ah, grupal, sí, man, es mucha gente. claro. Pero Bueno, dele, por ese lado sí. Pues bueno, o yo sé. sea, antes que nada, para la gente que va a empezar a ver este episodio y todo, estamos en el segmento de retazos teológicos, porque aquí mi amigo Andrés Marín Solís, como ya lo dijimos ahorita, escribió un libro, una novela
que habla sobre temas teológicos principalmente, en los cuales la intención es poder confrontar ciertos dogmas, ciertas ideas que son más tradicionales para el cristianismo promedio. Entonces, ahora sí, como parte del segmento de retazos teológicos, lo que a mí me gustaría no es hacer como una entrevista tal cual sobre el libro, sobre la producción y demás, porque eso lo vamos a dejar un poquito más para el episodio de conciencia, sino quisiera enfocarme un poquito más en tu pensamiento como autor, en tu pensamiento Ok. teológico, en tu pensamiento detrás de la obra, o sea, ¿qué hay detrás? En ese lado es como a mí me gustaría ir, porque no sé si este episodio salga antes o después del retazos teológicos que grabé con Nader, ya está grabado, entonces no sé exactamente cuándo salga, pero a mí me gustaría adentrarme en tu pensamiento teológico orientándonos hacia ese camino de lo que abarca tu libro. Entonces, ¿por qué no me empiezas platicando un poquito más acerca de cómo definirías al día de hoy tu teología? Separémonos un pelín acerca del libro, pero, pero platiquemos un poco sobre eso. Man, yo siento que es una pregunta súper compleja, porque, y sé que hablamos de esto hace como unos 22 días, 15, un mes sí, tal vez, este, y aún así en ese momento yo no sabía bien cómo explicarle, ¿verdad? Yo ahorita he abandonado muchísimas de las cosas que creo y muchas de las que me he dado el permiso de dejar es por razones muy personales que tienen poco fundamento bíblico, ¿verdad? Cosas así. Después de la muerte de mi mamá, creer en el cielo me es necesario, ¿verdad? Por más absurdo que sea, basado en por las cosas que yo he luchado por años y he estado debatiendo por años o teniendo estas peleas internas en mi cabeza, ¿entiende? Lo absurdo ya no cabe, ¿entiende? Yo ocupo, para vivir una vida en paz, ocupo creer que mi mamá está en el cielo, viéndome, viendo a mis hijos, ¿verdad? Celebrando la vida que ella así, o sea, ella como cadena ha sido parte, ¿verdad? Pero fuera de lo intelectual, fuera de explicaciones, nada, no puedo explicar si, cómo o por qué, ¿verdad? Mi teología es un poquito muy apegada a lo que es ahorita a la teología del proceso. La teología abierta y relacional. Me cuesta mucho pensar en un Dios que viene a tomar acciones sobrenaturales, meterse en su creación, tipo modo de magia y hacer cosas. Me es más importante pensar que yo tengo que ser las manos de Dios, yo tengo que ser los pies de Dios, ¿verdad? Yo tengo que vivir una vida que refleje el bien, ayudar a las personas que tengo en mi camino. Uno de los modos que más me gusta de releer la Gran Comisión, ¿verdad? No es vaya a todos los lugares a dar las buenas nuevas, es donde sea que usted esté, sea buena nueva para alguien, ¿verdad? Entonces, como que cambia un poquito el asunto. Aparte de eso, no sé, si nos vamos a la escalera esta, no sé si se acuerda la imagen que es una escalera de la perdición, sí. que la Biblia, inerrancia, el nacimiento virginal, ¿verdad? El cielo, el infierno, Satanás, la existencia de Satanás, todo eso lo hace complicado. Porque, o sea, yo creo que yo ya debería ser ateo y aún así no lo soy, creo que no puedo, porque todavía hay pocas cosas que me aferran a una creencia en Dios, ¿verdad? Y lo más importante, tal vez el factor que más afecta en ese asunto es, pues el amor, ¿verdad? El amor, la empatía, ganas de buscar justicia, tantas cosas que son, o sea, no sobrenaturales, ¿verdad? Pero como dice Einstein, usted puede verlas como que nada es un milagro, usted puede ver esas cosas como que son un milagro. Yo decido verlas como que son un milagro. Más en un clima político como en el que vivimos ahorita, donde el odio más bien es lo que reina, la bandera que los cristianos están utilizando, ¿verdad? Y todo eso. Sí, y creo que tocaste un montón de temas que no sé, o sea, ya me llevan como para preguntarte un buen de cosas, pero Mae, Sorry. o sea, tocas por ejemplo el tema de la esperanza y es curioso porque me acuerdo cuando recién ibas escribiendo como tres cuartas partes de tu novela, de este libro que va a salir, Oblivio, y creíamos que iba a ser como una novela 100% de terror, 100% como de desesperanza, no sé, de oscuridad, pero al final de cuentas, curiosamente, como que la misma novela te iba empujando
y yo creo que incluso tú mismo ibas empujando a la novela, o sea, como que era algo mutuo entre ella te empujaba y tú la empujabas a hacer lo que hoy en día pues ya sabemos que es una novela de ficción hope punk que apunta a la esperanza. Entonces, ¿por qué no me platicas un poquito acerca de cómo es que tu teología, que al final de cuentas sobrevive o se ve por parte de un sustento, un fundamento hacia la esperanza reflejado en tu novela? Y tal vez explicar un poquito, ¿verdad?, de lo que significa hop punk como término, como género, ¿verdad? Es interesante porque yo he estado viendo hop punk en muchísimas cosas antes de saber qué significaba. Y de hecho, Rick fue la primera persona a la que en el momento que yo veo el término y me lo explican, salgo corriendo y yo, Rick, ya encontré el género. Este, y es que el género de hop punk no tiene nada que ver, digamos, con una imagen de cómo se ve la trama, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, el cyberpunk, son historias futuristas. El steampunk es más bien un pasado con una tecnología un poco avanzada a su tiempo, pero que de todas formas se ve antiguo, viejo, rústico, ¿verdad? El hop punk tiene menos que ver en estética y tiene más que ver, digamos, con el mensaje que transmite. Yo supongo que la mayoría de personas sabe, pero cuando el punk está incluido dentro del género, usualmente significa siempre lo mismo. Es individuos luchando contra sistemas, ¿verdad? El asunto de individuos luchando contra sistemas es que usualmente el sistema va a ganar, ¿verdad? Hay muy pocas posibilidades del individuo ganar. Y cuando el individuo gana, el género puede caer en el error de ser tan fantasioso. Uno de los mejores ejemplos es el Rey León, ¿verdad? En el momento que Simba llega a la piedra del orgullo, al Pride Rock, inmediatamente, o sea, las flores florecen, el zacate se pone verde y todo eso, y es, qué fantasía más bonita, ¿verdad? El final feliz y todos vivieron feliz, pero esa no es la realidad del universo. La realidad del universo es, usted muy posiblemente va a vivir toda su vida luchando en resistencia por algo. Pocas veces va a lograr ganar batallas, pero de todas formas, las batallas que se ganan y las batallas que usted ve que otras personas ganan deberían motivarnos a seguir siempre con esta lucha, ¿verdad? Entonces, la meta en realidad termina siendo la esperanza de que individuos están en la capacidad de hacer cambios grandes, pero esos cambios son a largo plazo. El hop punk pocas veces tiene finales felices, ¿verdad? Pero es que el asunto no es acerca de la felicidad, el asunto es de la esperanza, y es donde viene el hope. La esperanza es lo que alimenta. ¿Entiende? Usted puede perder una batalla y aún así terminar con esperanza. Entonces, ¿cómo uno busca ese balance? Yo quería un final trágico, o sea, yo estaba, digamos, una novela que yo he estado trabajando desde hace mucho tiempo, la que le estaba diciendo del viaje en el tiempo, digamos, yo quiero que esa novela termine como le llaman el Grim Dark, que es 100% sin esperanza, sin nada, perdición, es todo, se fue al carajo. Eh, y yo por alguna razón pensé que iba a ser algo parecido con esta. Pero en el momento que llego al final no puedo, man, ¿entiende? Ahí es donde viene esto mágico de que, como lo que usted dice, ¿verdad? Como que las obras lo empujan a uno. A cierto punto usted puede decir, o voy a luchar con esto, o le hago caso a lo que estoy sintiendo. Por alguna razón me estoy sintiendo tirado a terminar con esperanza. Entonces, sí, al final fue mucho de dejar que el sentimiento tomara las riendas y caminar por ese camino hasta donde llega. No, y la verdad es que, bueno, aquí antes de avanzar un poquito más, me gustaría preguntarte, ¿qué tanto te gustaría como spoilear el libro? Porque, o sea, ya aquí tocaríamos un poquito sobre el final, pero no sé si quisiéramos realmente hablar sobre el final. Entonces, lo que sí Yo quería como creo que el preguntarte. final no, podríamos dejarlo ahí, solamente tirar, es esperanzador. Ok. Yo creo que algo, yo pienso que a usted le afectó del mismo modo también cuando usted finalmente lee el final. Sí. Este, la imagen, porque es solamente una imagen, ¿verdad? No es como que uno ganó nada. El libro le da una imagen y esa imagen da esperanza. Pero de todo lo demás, sí, digamos, la historia, Bueno, lo que los entonces gemelos se hablemos acerca encuentran.
primero sobre bueno, yo quería hacerte una pregunta, a lo mejor un poquito ahí, ahorita con lo que Dale. platicábamos al inicio del podcast sobre los personajes. ¿Qué tanto tú ves que a lo mejor hubo una proyección tuya en los personajes? ¿Y cuál es el que más crees que fue una proyección tuya y por qué? Es que vieras que yo creo que los dos. Bueno, primero que todo, algo importante. Habla, la obra cuenta la historia de dos gemelos, ¿verdad? Esos gemelos creen que tienen los padres perfectos y se ven, o sea, los padres son una belleza desde el principio. Han dado la vida por ellos, han sacrificado no solo tiempo, dinero para que ellos sigan sus sueños. Ellos han llegado a puntos en su vida que a la edad que ellos tienen, pocos jóvenes lo han hecho. Y todo eso es gracias a que sus papás han estado ahí presentes siempre, ¿verdad? Y yo tuve una necesidad, porque mi primera versión, yo creo que usted nunca leyó la versión que yo empecé cuando era un personaje. Creo que usted, la primera versión que lee, ya estaban los dos. Pero cuando yo empiezo, yo tenía solo un personaje. Este, pero conforme iba planeando la pregunta, yo dije, no, es que a mí no me sirven dos. Sorry. A mí no me sirve un solo personaje porque al final del libro yo ocupo que tomen una decisión, ¿verdad? Entonces yo me voy a limitar a que el personaje tome solo una decisión. Él se va a encontrar donde en el camino él puede irse a la derecha o a la izquierda. ¿Entiende? Entonces, digamos, yo personalmente prefiero que se vaya a un lado. Pero si yo prefiero que se vaya a un lado y lo escribo de ese modo, las consecuencias de que se vaya al otro no las voy a poder expresar. Entonces ya después dije, bueno, entonces voy a hacer los hermanos, van a ser dos hermanos. Pero entonces ya tenía yo el problema, si uno es mayor, eso lo hace más inteligente, eso lo hace más maduro. Si uno es hombre y una es mujer, entonces, ¿quién va a escoger lo correcto? Yo que soy feminista voy a querer a la mujer, pero sí, sí, o sea, muchas cosas que al final lo que dije es, bueno, voy a hacer los gemelos. La verdad es que gemelo es interesante trabajar con gemelos porque son muy parecidos y al final solo tengo que cambiar poquitas cosas. Entonces yo dije, va a ser más fácil. No era más fácil. Pero por eso es que terminé que fueran gemelos. Lo que yo no me esperaba era que sus personalidades fueran realmente dos reflejos míos completamente. Algo que yo sí leí hace muchísimos años. Porque mi intención de ser escritor, mae, es algo que yo he tenido toda la vida. O sea, toda la vida. Mis papás me engendraron a mí. No, sorry. Mis papás me infundieron, ¿cómo se dice? Me dieron el gusto a la lectura desde súper pequeñito. Entonces, mae, yo he leído toda mi vida. Especialmente ficción, porque eso era lo que ellos más disfrutaban. Entonces era lo que había mucho en la casa. Entonces yo siempre andaba agarrando libros. Mi primo Álvaro Morales Solís, que también tiene un libro, que también está en la página de Conciencia Media, él descubrió un montón de sci-fi muchísimo antes que yo, entonces nos pasábamos libros y él tenía una librería más grande, entonces siempre leyendo, ¿verdad? Aquí iba a este punto. El reflejo, yo no estaba esperando, me enredé más. Usted edita este podcast, ¿verdad? Mi idea no era editarlo porque para eso lo hacemos en Riverside, pero está bien buscar esta Oiga, parte y pero Riverside le corta a usted cosas automáticamente. Yo le puedo yo enseñar así cómo. lo iba a hacer, la verdad. Pero no hay problema, busco esta Ok, parte. Dale ahí. listo. La pregunta es sobre cómo es que tú te proyectas en tus personajes y cómo es que tu teología se ve por medio de ellos, tanto en los gemelos como ahorita mencionaste, por ejemplo, a los padres, pero por ahí hay unos guiños que no sé si quieras Ajá. regalarnos, explicarnos acerca Tal de tu vez teología también en los padres. podría explicarlo. El asunto interesante, o por lo menos lo que a mí me da mucha risa con los gemelos, es que yo desde pequeño tuve una personalidad que no me gustaba. Este es el debate y la pelea del enneagrama de toda la vida, ¿verdad? Que yo me creo tres, pero nadie me cree que soy tres. Y mi razón de yo creerme tres es porque las cosas del 3 yo sé que es lo que me toca, pero yo desde muy joven he luchado por ser 3, entonces por eso a veces digo que soy anti 3. Yo siento que Axel es un poquito 3. Y el asunto es, o sea, no fue a propósito. Cuando yo los empiezo a escribir, uno de ellos se vuelve la versión más tóxica de lo que Andrés pudiera haber sido si yo no hubiera tomado la decisión de luchar abiertamente contra eso.
Y Asher se vuelve la versión que Andrés desearía ser. Entonces, en un momento a otro, digamos, la primera vez que mi esposa empezó a leer el libro, ella lo identificó de un solo. Me dijo, usted desearía ser Asher y estas son las cosas que usted detesta de usted mismo en Axel. Entonces es muy rara esa proyección, yo no la planeé, salió así. Pero cuando supe que estaba ahí, dije, bueno, bueno, ya me acordé que era lo que iba a decir. La razón que yo estaba explicando que tengo años de leer es porque yo siempre he querido ser lector y me he leído muchos libros de cómo escribir. Yo no sé por qué y aún así no había escrito. Pero algo que he notado en la mayoría de libros que hablan de escribir es que usted tiene que hablar de lo que sabe. El mejor truco, lo más importante es cuando usted está creando una historia de ficción, hable de las cosas que usted sepa. Entonces por eso los gemelos son músicos, ¿verdad? Porque yo soy músico. El video que ellos están por grabar, la razón que no van a la iglesia con los papás y descubren el oblivio, es un video que yo estaba planeando con un amigo hacer de una canción mía, ¿verdad? Que es un papalote y se revienta el hilo y el papalote vuela por toda la ciudad Wow. solito, encontrándose personas. Ok. Cosas así, todas son, digamos, el nombre de la banda de los gemelos, Heaven Hurts, es el nombre que yo quería ponerle a una banda y casi le pongo a una banda que yo tenía con unos amigos aquí de la iglesia. Entonces todo eso, basado en que si escribo de lo que sé, tengo que inventar pocas cosas, digamos, las cosas que pudieron haber sido en mi vida que no pudieron ser por X razón. Bueno, metámoslas aquí de un solo y se hace el asunto rápido. Entonces fue interesante hacerlo de ese modo. Creo que al mismo tiempo termina uno embarrado o embarrando a los personajes de uno mismo. Claro. Teológicamente, ¿verdad? El papá y la mamá. Exacto. O sea, para mí la imagen desde el principio, para mí lo importante era que fuera muy claro que la imagen del padre es Dios, Padre. Y la imagen de la mamá es el Espíritu Santo. Entonces, desde el principio nosotros vemos a la mamá amorosa, cariñosa. El papá con autoridad es el que tiene la última palabra. Y hay una parte donde uno de los hijos le dice a la mamá, ¿cómo fue que usted no hizo nada por sus hijos cuando se supone que usted es la que aboga por nosotros, ¿verdad? Que Ujú. bíblicamente el Espíritu Santo es el abogado. Cosas así, o sea, para mí era importante traer una realidad de un Dios que tiene a sus hijos y esos hijos son su imagen y se supone que nos ama, pero después está dispuesto a mandarlos a pagar por la eternidad un pecado finito y traerlo en modo de alegoría a la vida real como Jesús le encantaba hacer, ¿verdad? Porque cuando Jesús está hablando de una semilla, ¿verdad? Él no está hablando de la semilla, pero la imagen de la semilla era algo que la gente conocía. Entonces, traer una idea compleja, grande, situaciones normales y cotidianas es un modo muy inteligente de dar una lección. Entonces, ¿cómo podemos traer una idea tan compleja como el infierno, el castigo eterno, a la imagen de una familia que tiene hijos, que se supone, unos padres amando a sus hijos, unos hijos amando a sus padres, pero después toman la decisión de hacer algo terrible y la razón y las excusas por la que lo hacen no tienen lógica en la situación de los padres en oblivio, pero tampoco en la situación que la Biblia nos explica, ¿verdad? ¿Ves? O como nos predican de cómo es el infierno, si Y fuera ahí me realmente dejas verdad ese lugar. perfecto como el punto para mi siguiente pregunta, porque hablas acerca de cómo es que los padres de una u otra forma representan una concepción teológica sobre quién es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, pero no es la concepción teológica de lo que tú crees, sino tu No. idea es que el cristiano promedio visualice a los padres como normalmente se nos predica en la iglesia. Entonces allí uno así como que igual quería hacer esa aclaración, pero al mismo tiempo a propósito aprovechar para preguntarte entonces, ¿tú qué crees sobre el Padre, su función? ¿Qué crees sobre Jesús, su función? Y sobre el Espíritu Santo, su función. Porque al final de cuentas estos son retazos teológicos, Mae. Sí, yo creo que este va a ser el retazo teológico menos retazo de todos los que usted ha hecho. Bueno, en primer lugar, Dios Padre para mí no es padre, empezando por ahí, ¿verdad? Ahora, tampoco es madre y
Y los que me conocen, ¿verdad? Los que han escuchado el podcast, los que son parte de los grupos que participamos, saben que yo tengo años diciendo mamá Dios o diosa. En el mismo libro, a propósito, en la parte de atrás, en las notas del autor, decido usar a Dios en versión femenino solo por molestar, ¿verdad? Ahora, el molestar es divertido, pero no es porque yo no lo crea tampoco. O sea, para mí realmente lo que a mí Jesús me muestra de Dios, porque en este caso yo quiero ignorar un poquito del Antiguo Testamento, la imagen de Dios del Antiguo Testamento no me gusta para nada. Entonces yo voy a agarrar los lentes de Jesús y voy a decir, la imagen de Dios que Jesús nos da parece más una mamá que da todo por sus hijos. Y es que aquí también tenemos que ver muchas cosas, digamos, como de experiencia. Mi mamá estuvo ahí toda la vida, ¿verdad? Mi mamá fue papá y mamá por años. Mi mamá dio todo por mí. Estadísticamente, ¿verdad? Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en este momento es la falta de un padre, de la falta de una imagen paternal en las familias. El padre usualmente no está presente, no se hace responsable del modo que es. Para el padre es más fácil simple y sencillamente salir. Por eso tenemos el famoso chiste de se fue a comprar cigarros, ¿verdad? Porque este tipo de cosas, estos chistes están usualmente estancados en un poquito de verdad. Ahora, no fue como que mi papá no estuvo presente, ¿verdad? Mi papá estuvo presente, pero de vez en cuando, o sea, una vez al mes, con suerte 2 veces al mes, a veces eran una vez cada 2 meses. Y fue un buen padre, pero no estuvo ahí conmigo. Entonces, para mí, esta imagen de Dios basado en mi vida, y sí, muchísima gente me lo ha dicho, oh, sé lo que tienes un montón de traumas y tienes que perdonar y sanar esas cosas. Me vale, entiende. El asunto en parte es broma, en parte es un poquito de verdad. Yo prefiero una imagen de un Dios que está ahí amando, abrazando, cuidando, guiando, que esta imagen tan famosa que es lo que se predica en este momento del guerrero, el león de Judá y todas esas cosas. No, gracias. El Espíritu Santo. Yo a veces me peleo con personas fundamentales o fundamentalistas o con teologías más clásicas. Y yo a veces les digo, maes, yo soy el que debería ser llamado fundamentalista, ¿verdad? Porque la razón que yo no creo en el infierno, como se predica en este momento, es porque, o sea, en los tiempos de Jesús y antes, la idea del infierno no estaba ahí. O si estaba, era la minoría. O sea, era un grupo pequeño de personas las que creían eso. En este momento, el Espíritu Santo es 100% ignorado en las iglesias, ¿verdad? Yo siento que yo creo más en el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente idolatra pastores y celebridades cristianas y todo eso? Porque Jesús no les fue suficiente. ¿Entiende? Si Jesús resucitó, que yo no sé si resucitó, ¿verdad? Pero por fe quiero creer que resucitó. Si Jesús resucitó, Jesús debería ser el pastor. Cuando en el Nuevo Testamento leemos acerca del pastor, del buen pastor y las ovejas, no está hablando de los pastores líderes de las casas en las que se reunían después de que Jesús muere y todo eso. No, está hablando técnicamente de que Jesús es el pastor. En las casas, en los grupos de las casas orgánicos donde se hacía la iglesia en el primer siglo, aunque había una persona que era el dueño de la casa, aunque habían personas que estaban dispuestos a ir a lugares como Pablo, que abrían iglesias, el pastor era Jesús, ¿verdad? Entonces hay veces donde muchísimas de estas creencias para mí, yo digo, yo debería ser el fundamentalista, pero yo las estoy agarrando de partes más antiguas, de teología más vieja, que tiene raíz, o sea, fundamentalismo es como de raíz, o sea, yo siento que mis raíces están más profundas y arraigadas a cosas que tienen más peso teológico desde hace años que cosas más modernas, ¿verdad? La tribulación, todo este asunto con Darby y el modo nuevo de ver el apocalipsis y todo, todas esas son cosas nuevas. Y ahorita se les llama fundamentalistas a los que creen literalmente esas cosas que se creen apenas hace 200 años. Entonces es muy raro. Estoy seguro que no respondí su pregunta. No, de hecho sí. No, de hecho sí, muy a tu estilo, Ok. pero sí, Mae, o sea, al final de cuentas, pues, o sea, creo que
parte de la intención del segmento de Retrasos Teológicos es que la gente te conozca a ti y que hay otras maneras de ver a la teología, de ver a Ujú. Dios, de concebir la Biblia y demás, y todo eso lo estás respondiendo, entonces por mí está Nice. perfecto. Ok. Y a propósito, por ejemplo, de tu libro, ya hablamos un poquito Ujú. acerca de los personajes. Hay una enseñanza fundamental que es la cual se transmite a través de tu libro. Platícame un poquito cuál es, bueno, platícanos, cuál es esa enseñanza y por qué esa enseñanza, o sea, por qué no otra, ¿no? O sea, por ejemplo, tu primer novela podía haber sido un tipo La Cabaña, en donde Dios es mujer, por ejemplo, como en La Cabaña así es también, ¿no? Podría haber Ujú. sido otro libro donde, no sé, la Biblia nunca se terminó y se sigue escribiendo al día de hoy, cosa que crees, ¿no? Es Uh, otra novela que podría usarse. No sé, o sea, hay un montón de cosas que tú no crees o que sí crees, pero no, decidiste empezar por esta novela que habla acerca de... Y platícanos. Bueno, es que yo creo que una de las cosas que a mí más me ha afectado en la vida y más me ha traumado ha sido esta enseñanza del infierno, del tormento eterno. De hecho, en la parte final, ya cuando el libro termina y yo estoy haciendo las notas del autor, ahí explico y digo como yo sé que hay tres opciones, ¿verdad? Bíblicamente nos hablan de tradicionalismo, condicionalismo y universalismo. Y yo no toco para nada universalismo o condicionalismo, porque la obra es 100% una crítica directa alegórica a la más popular, que es el tradicionalismo. La más popular, la que se predica en la mayoría de iglesias y la que tiene menos fundamento bíblico. Porque si nos vamos a Biblia, el condicionalismo es la que tiene más peso bíblico. El universalismo es la que tiene el segundo y está bien abajo, a diferencia, ¿verdad? Pero el tradicionalismo está perdidísimo, o sea, no tiene garras de dónde agarrarse. Y aún así es la que se predica como la única verdad, irrefutable, nadie puede dudarla, nadie puede es muy extraño. Este, y yo conozco docenas de personas que fueron traumados por esa enseñanza, ¿verdad? Yo incluido, mi esposa incluido, ¿verdad? Eso de que usted a veces no podía dormir en las noches porque usted decía, si yo me muero hoy en la noche, me voy para el infierno. O usted le pedía perdón a Dios y se arrepentía y le pedía que entrara a su corazón docenas de veces al día, porque si pequé y ni me di cuenta y me muero, mae. ¿Qué va a pasar? ¿Qué modo más horrible de vivir la vida, man? Y es tan común en la mayoría de iglesias en este momento. Y también no hay mucho material al respecto, ¿verdad? Yo puse en el libro también, en la bibliografía, una lista de obras donde la gente puede ir y explorar ya las diferencias, ¿verdad? ¿Qué es el condicionalismo? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los versículos? ¿Qué es el universalismo? ¿Qué tipos de universalismos existen? ¿De dónde se agarran? ¿De dónde vienen? Y todo eso. Yo tengo un episodio con Quique Brenes que él me dijo, hablemos del infierno, de las tres opciones, y hice un trabajal y todo eso, quedó muy bien. Pero al final lo terminé haciendo en el episodio de él. Nunca hicimos algo así en conciencia. Qué brutos. Pero cada episodio explicamos uno, ¿verdad? Está el episodio de introducción, son 4 en total. Está el primer episodio, tradicionalismo, el segundo, condicionalismo, y terminamos con el universalismo y damos versículos y hablamos de todo eso. Muy buen episodio. Pero este libro, decido mejor no tocar absolutamente nada más para enfocarnos en el tradicionalismo. Y es que no solo críticamente, yo pienso que es una burla directa. O sea, las cosas que el libro hace, las imágenes que toma, las alegorías, las parábolas, como construyo las parábolas, es 100% una burla, man, porque no tiene de dónde sentarse. Y yo siento que una de las cosas que más libertad me trajo a mí en el universo fue dejar de creer en el infierno. Y yo lo explico en el libro. Cuando yo dejo de creer en el infierno es cuando finalmente nace mi hijo y yo lo tengo en mis brazos y yo me pongo a pensar qué podría hacer él para que yo lo mande a ser torturado de por vida. Y mi siguiente pregunta ¿es posible que mi amor de humano hacia mi hijo sea más poderoso que el amor de Dios?
Y mae, ahí empiezo mi segunda deconstrucción. Porque la primera fue ciencia. Mi segunda deconstrucción empieza con el infierno. Entonces es un tema mae, que ha sido muy importante para mí. Y siempre he querido hablar de él. De hecho, yo creo que usted leyó parte del libro que yo quería hacer de teología también. Sé de fijo que Ariel López leyó un montón de los capítulos que tenía. Para mí era muy importante hablar de ese tema en algún momento. El asunto es que yo no sabía cómo, y cuando me encuentro con esta imagen que la escucho en un podcast de un chavalo que escribió un libro de modo teológico, él es el que da el ejemplo. Uno de los hosts le dice, pero es que yo, algo parecido a, es que yo no entiendo cómo la gente acepta una imagen de Dios como si fuera un dictador o algo así. Y el que escribió el libro le dice, es que sabe que si fuera como un dictador, eso es fácil. El problema es que lo que nos predican es que es un Dios de amor, es un padre. Imagínese que usted tiene los padres perfectos y después usted se da cuenta que tiene hermanos siendo castigados de por vida en el sótano. Y ¡pum! Yo dije, oh my God, ¿puedo extender esto a una sola obra? Sí. Derek Kubilus, su libro Derek Kubilus se llama Holy Hell, me robé la idea de usted. Pero tengo esperanza que cuando haga la traducción le voy a mandar una versión en inglés. Qué bueno estaría eso, mae. O incluso una Sí, sí. entrevista estaría Uy. increíble. Sí, Ay, mae. sí, sí, en crédito. Por Claro, eso claro que le sí. doy crédito a Mae, usted donde se y merece. mae, y ahí creo que me das el pie perfecto para ahondar en la parte teológica de tu creencia sobre el infierno, precisamente. Porque el infierno más convencional normalmente insta de buenos contra malos, o buenos y malos. Ujú. Entonces, platícame acerca de cuál es tu postura entonces y cómo se ve reflejado eso, porque como ya lo acabas, de hecho ya lo dijiste, no lo tocas directamente, no es que tú haces una exposición de lo que sí crees, Correcto. pero yo sé que hay ahí como notitas, no precisamente las del autor, sino dentro de la novela, me parece por ahí más de la exposición de, bueno, que sería casi un spoiler por ahí de Asher y demás, pero platícame un poquito acerca de tu teología sobre el infierno entonces, porque Sí, ya me correcto. dijiste que te burlas de eso, que no lo crees, pero entonces, ¿qué sí crees? Listo, listo, me encanta, Mae. El problema grande de esto es que la respuesta no es muy satisfactoria, ¿verdad? Porque la respuesta de qué creo es no sé. Y sé lo decepcionante que puede sonar, pero también me es muy importante elevar esa respuesta que debería ser tan normal para las personas cuando usted no sabe. Usted debería sin pena poder decir no sé. A los cristianos y a la institución, a la iglesia y todo eso, creo que pecan tantísimo de esto. Y creo que uno de los errores más grandes que ha sucedido de este montón de teologías raras y cosas extrañas que existen en este momento, usualmente salen de una persona, le preguntan algo y no está en la capacidad de poder decir que no sabe y tiene que inventarse cosas raras y de ahí salen unos monstruos extraños, man. Entonces, ¿qué creo? ¿Creo en el infierno? No sé. Ahora, ¿creo en la justicia de Dios? Una justicia universal. Sí creo. ¿Cómo se puede reflejar una justicia universal sin un infierno? Ahí es donde entra el universalismo. Yo soy universalista. Y es muy interesante porque esto tal vez puede ser problemático para un retazo teológico, porque yo soy universalista por los fundamentos bíblicos, aunque los fundamentos bíblicos son buenos, pero yo soy universalista 100% por filosofía, porque yo no puedo creer que un Dios que ama a su creación favorita, ¿verdad? A la cereza o sea, al tope de su creación, esté dispuesto a mandar a personas a sufrir por una eternidad. O sea, matemáticamente no calza. No, no hay modos matemáticamente de cambiar números finitos a números infinitos. Matemáticamente, o usted empieza con infinitos o usted empieza con finitos y no hay saltos oficiales entre ellos, ¿verdad? Entonces, qué injusto por ahí. Por otro lado, si la justicia de Dios es real, tiene que haber una justicia universal
que califique a todos, ¿verdad? Entonces, yo no creo que usted por ser cristiano se salva de este proceso que la Biblia habla bastante y que tras de eso es un proceso muy bonito, ¿verdad? La imagen del fuego nunca en la Biblia habla de dolor o de castigo o del tormento o de qué es lo que usted va a recibir al final. El fuego nunca destruye, el fuego limpia, el fuego purifica, ¿verdad? El fuego sana, el fuego refina. Entonces es una de las cosas que yo digo, o sea, la Biblia es tan clara cuando la Biblia está hablando de cizaña y trigo, ¿verdad? A la institución le encanta predicar. Hay personas que son cizaña, hay personas que son trigo. Pero eso no es lo que dice el texto tampoco, ¿verdad? El texto dice todas las personas tienen trigo y cizaña adentro. Y usted pasa por el fuego para que la cizaña salga. Tenemos la imagen de las ovejas y las cabras, ¿verdad? Nos predican, unos son cabras, unos son ovejas, pero eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto dice es, en todos nosotros hay cabras y ovejas. Y unos van a ir al matadero y el otro no. Si nos vamos desde el principio, la imagen del fuego, la imagen del azufre, todas estas imágenes tan famosas, que las tengo en el libro, ¿verdad? Porque las palabras cristianoides yo busco ahí cómo meterlas para que sea un poquito claro. El fuego, el azufre y todo eso. La gente en ese tiempo entendía que ese es el proceso de purificación, ¿verdad? La plata, el oro y otros metales tienen que pasar por fuego y azufre para poder ser limpiados. La imagen de la Biblia habla de un lago de fuego, ¿verdad? Un lago es un cuerpo de agua pequeño. Y después habla de un mar de cristal. Un mar es un cuerpo de agua gigantesco. Y si nos vamos a cómo funcionaban los herreros en aquel tiempo, tenían una olla pequeña de fuego donde derretían estos metales para purificarlos y después los formaban de su forma y después pasaban al agua para poder cerrar las conexiones químicas y hacerlas más fuertes, ¿verdad? Un proceso de purificación. Todo el mundo entendía eso cuando leía esas cosas, o no cuando leía, ¿verdad? Porque no todos tenían la capacidad de leer, cuando la gente escuchaba la palabra. Eso era claro, ¿entiende? El proceso de purificación a mí me suena muy justo. Si todos los humanos, los cristianos, nacidos de nuevo, también vamos a pasar por un proceso de purificación, igual que los judíos, igual que los ateos, igual que los budistas, igual que los hindúes, si todos los humanos pasan por un proceso de purificación, a mí me parece un proceso justo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es ese proceso? ¿10 minutos? ¿Un año? ¿3 años? O sea, me sería muy extraño que sea un proceso largo. Pero ahí, digamos, para mí hay algo claro de que todos los humanos estamos con la potencialidad de ser satanes, adversarios, con la capacidad de interrumpir la expansión del reino, o podemos ser Cristos, que ayudamos a expandir el reino. Y en este mundo donde el mal es una potencialidad que todos tienen, incluyendo los pastores y los líderes religiosos, ¿verdad? Y las personas en el clero y en posiciones altas. Me parece lógico no creer, porque volvemos a lo mismo, no es que crea, pero entender la imagen de un proceso de purificación donde usted pasa a ser limpiado de ese lado oscuro, malo, que le da a usted la capacidad de hacer el mal. Ahora, ¿existe el cielo? No sé. De hecho, la Biblia no habla de un cielo tampoco, ¿verdad? La Biblia lo que habla es del reino de Dios hoy, aquí y ahora. Entonces, la imagen de un cielo es algo que, aunque se predica, realmente no está ahí. O sea, usted tiene que realmente hacer un poquito de saltos extraños para realmente poder llegar a ese punto de decir, esto lo que dice es el cielo, ¿no? Entonces, ¿existe? No sé. Creo en él, no del modo que me lo predican, pero creo que sí existe algo innato en los humanos de querer buscar la eternidad. Digamos, yo soy músico también, ¿verdad? Hago canciones. O sea, para mí es imposible no pensar que una de las cosas que sucede con mi música es que cabe la posibilidad de que dure más de lo que mi vida va a durar. Entonces, mi libro, mi meta es que yo me muera y ese libro
esté accesible a mis hijos, a mis nietos y bisnietos, ¿verdad? Es como algo muy humano querer trascender. Entonces, no sé. Al fin y al cabo, no sé absolutamente nada. Hasta que una persona muera y ya logre pasar al siguiente lado, nos daremos cuenta. Y hay grandes posibilidades de que lo que veamos nos sorprenda a todos y nos muramos de la risa y digamos, qué equivocados estábamos. ¿Entiende? Pero al menos si yo me voy a dar el lujo de especular, siento que yo tengo una responsabilidad de especular cosas lógicas o que al menos reflejen el carácter de Dios. El carácter que parece que Jesús nos dice, ¿verdad? Lo que yo más veo es volviendo a la idea del punk, ¿verdad? Es un chavalo predicando justicia, predicando empatía, predicando ayuda a los pobres, a los least of these se dice en inglés. Y sus enseñanzas pegándole fuertísimo a un imperio que usualmente hacía lo contrario. ¿Me estás diciendo entonces que los evangelios o la Biblia son hope punk? Mae, sí, bueno, más o menos, porque me matan a Jesús de un modo horrible, ¿verdad? Pero se queda la esperanza. De hecho, la iglesia se construye en esa esperanza. Entonces la Biblia es hope punk. Bueno, y es que una de las cosas interesantes de todo esto es que, por ejemplo, mi pasión por la ficción, mi pasión por, digamos, cuando yo hago esta obra y yo digo, la voy a hacer una alegoría, la voy a hacer una parábola, porque es que esta obra, que son como 110 páginas, es muy parecido a las parábolas que hacía Jesús. O sea, la ficción tiene un poder grandísimo. Algo de lo que yo más amo de la ficción es que o sea, usted puede leer ficción y usted puede leer un personaje que es maga 100% Trump y que lo ama sobre todas las cosas y lo idolatra. Y como es ficción, yo no empiezo odiando a ese personaje de un solo. La ficción me da a mí la oportunidad de poder ver ideas muy contrarias a las mías. Pero como es ficción, usted se da el permiso de entrar ahí. Y qué modo más interesante de poder enseñar, de poder mostrar cosas, de poder ofrecer diferentes ideas, posiciones, etc. Yo creo 100% que hay una razón específica por la que Jesús, al menos al Jesús que nos muestran en los evangelios, amaba las parábolas. Y es que la ficción es una gran herramienta para llevar ideas complejas a las personas. Entonces, claro, sí, seguro los creadores de los evangelios son los creadores del hop punk. De no ser que nos vayamos a Homero y ya queramos ver la Odisea, hay que esperar. Pero Mae, o sea, de nuevo como justamente ahorita mencionando lo del hop punk y Jesús y estas cosas, bueno, las parábolas y demás, creo que bueno, más bien, una parte clave de toda novela de este corte es la parte en la cual tenemos, como tú bien lo explicaste, el sistema y tenemos los antagonistas del sistema que normalmente son los personajes principales de la novela. Y por ejemplo, en el lado de la Biblia, esos momentos más punk son cuando hay esa lucha en contra del sistema. Y por ejemplo, ese Jesús hablando acerca del amor en medio de, no sé, del odio, de los fariseos, los saduceos y demás cuestiones históricas. Entonces, yo te quería preguntar, en tu novela, ¿cuáles son los momentos más punk que tienen tus protagonistas? O sea, ¿cuál es esa lucha o cuál es la intención en ti como escritor a través de tus personajes de ser punk? Y es que lo vacilón es que los hice músicos, ¿verdad? Y yo quería hacerlos de música punk. Pero yo dije, no, es too on the nose, es a little too much. Es muy obvio, ¿verdad? Entonces los hice como de un pop alternativo o una cosa así. Pero lo que sí hice es que son músicos donde ellos hacen todo, ¿verdad? Una de las cosas más populares del punk es en el lado artístico y de la música, todo eso, es que ellos siempre hacen todo. O sea, los pósters de los conciertos son hechos a mano. Por mucho tiempo utilizaban la mínima cantidad de efectos y cosas así. Todos los conciertos los armaban entre ellos. Les dicen DIY, es do it yourself, hazlo tú mismo. Es como parte de la cultura del punk. Pero eso es en el lado artístico, ¿verdad? En el lado ya más hop punk, donde
individuos luchando en el sistema. Yo pienso que desde el principio es imposible, digamos, en el momento, spoilers, ellos se encuentran a los hermanos que se suponía que habían muerto en un accidente de carro hace 19 años. Se los encuentran encerrados detrás de unas rejas en un sótano oculto, siendo torturados todos los días. Y sus padres no han hecho nada por 19 años. Y están en la posibilidad de llegar porque los dos hermanos llegaron por error, encuentran a sus hermanos mayores. Pero eso quiere decir que la capacidad de poder llegar de la casa, bajar al sótano, bajar más al pasillo para poder llegar a donde está el oblivio, que es como se llama el libro, es el lugar, el oblivio básicamente significa como olvido, como en latín, una cosa así. Entonces el libro a veces salta de olvido a oblivio, es a propósito, porque es lo mismo, ¿verdad? Los padres hubieran podido ir a ver a sus hijos que están ahí toda la vida si quieren, porque están en la capacidad. Esto es importantísimo porque lo que la Biblia nos dice, bueno, no la Biblia, perdón, lo que pastores nos predican es que el castigo de ir al infierno es la separación, ¿verdad? El castigo es estar separado de Dios. Dios nos manda a un lugar donde Él no puede entrar. Pero recordemos, Dios es todopoderoso, entonces sí puede. El asunto es que no quiere. Es una decisión de Dios no entrar donde están esas personas. Y aún así en la Biblia tenemos una imagen de Jesús yendo al infierno a predicar. Entonces sí se puede, ¿verdad? Entonces es un abandono y es a renunciar a ciertas personas. Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Porque llegamos a un momento en la historia donde los hermanos vuelven a ver a sus padres y les dicen, ¿cómo es que ustedes no han hecho absolutamente nada? Y el padre le dice, es que son las reglas, o sea, no podemos. Le dice, pero nosotros fuimos, sí podemos, o sea, ¿cómo es posible que las reglas sean más fuertes que el amor? ¿Entiendes? Si usted realmente los ama, a usted se hubiera pasado las reglas por el trasero. Pero no, las reglas son más importantes que el amor. Y en este caso, otro de los asuntos del asunto importante es, shit, se me fue la idea. Le va a tocar cortar de nuevo. Le voy a hacer tanto trabajo, Rick. Juepucha, es que tenía una frase perfecta. Ah, Dios santo, es la edad. My God, Mae, qué vergüenza. El amor es más grande. Mae, lo leí ayer. Está en el libro. Bueno, vuelvo al mismo punto. Entonces, los padres pudiendo ir a verlos, no lo hacen porque no les da la gana. Entonces, los hermanos, o al menos uno de los hermanos, llega y dice, con esta facilidad que abandonó a mis otros hermanos, me puede abandonar a mí. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar que el amor es real desde el principio? Entonces, quiebra de un solo. Por eso, en la introducción, en la sinopsis del libro, hace la pregunta, ¿qué cambiaría si usted es esta persona que tiene los padres perfectos y se da cuenta que esto está pasando? ¿Qué cambiaría en usted? ¿Cambiaría el amor y el respeto y la confianza que usted le tiene a sus padres? Porque 100% lo haría. Me la pelé, ¿verdad? No. Y la de la pregunta como principal era sobre tus personajes. O sea, tus personajes, ¿cuáles son esas acciones que hace bueno, que lo sean... de lo punk. Sí. Sí. No sé cómo va a poder conectar esto. Pues son muchas, ¿verdad? Digamos, en primer lugar, cuestionar a sus padres. Para mí es lo más importante. Hay una escena específicamente donde Asher le dice a su papá que es un cobarde, ¿verdad? Usted es un cobarde. Mae, ¿y no te da Vamos, miedo que ayúdeme. hijos lean eso y que luego le respondan así a sus papás? No, porque yo tengo, lo que pasa es que aquí es donde entra mi fe a la humanidad. Yo creo que la gente es buena, mae. Yo no creo que hayan muchos padres malos, al menos en las personas que conozco. Me extrañaría, bueno, no, o sea, y a cierto punto en la vida, o sea, Asher ya tenía 19 años y su queja es justa. O sea, sus hijos están ahí y usted no va a verlos porque no quiere.
Su excusa es que no puede, su excusa es que hay un sistema que se lo impide, pero eso es mentira. Usted lo que es un cobarde, o sea, le está diciendo la verdad. Yo pienso que hay valor, o sea, si su padre, por ejemplo, no le está ayudando a su mamá y su mamá pasa siempre haciendo el oficio y toda estresada y su papá solo se sienta en el sillón a ver tele y no hace nada, o sea, y el hijo tiene derecho a decirle, mano, o sea, huevón, ¿entiendes? O sea, me vale en ese lado, pero, o sea, regaña a los papás. En un momento la mamá dice, ok, vamos, la verdad es que sí tenemos que hacer algo, el papá no la deja, mae. Tenemos un problema grandísimo con la policía, porque la policía no hace nada, es parte del sistema, ¿entiendes? Todos los maes tienen que luchar contra la policía. Es una guerra que no iban a ganar, pero algo sucede que les da la ventaja al final. Y tenemos al puro final esta acción que hace que todo salga a la luz, ¿verdad? Y ese salir a la luz ya es un acto también de resistencia al sistema. El personaje principal que hace todo nunca se da cuenta de lo que sucede, ¿verdad? Y aún así la resistencia empieza como una montaña de nieve, una bolita, va creciendo, él nunca supo. Pero ahí es donde entra lo hop punk, porque el asunto no son finales felices, ¿verdad? El asunto es la resistencia. Y es que yo siento que es tan relevante en este momento, mae, aquí en Estados Unidos, con el fucking presidente que tenemos, con las porquerías que están sucediendo, mae. No solo inmigración, pero ahora con una guerra contra Irán. ¿De dónde puta salió eso? ¿Entiende? Ahora que en diciembre van a agarrar, después de no sé cuántos años, como 40 años, van a agarrar a las personas de 18 a 25 años por lotería para ir a las Fuerzas Armadas. ¿Qué putas es eso, mae? O sea, ¿en qué universo, en qué cabeza se le ocurre? Y son las cosas que están sucediendo. Entonces, mae, yo en este momento yo tengo una motivación muy grande de esta mentalidad de resistencia. Y lo vacilón es, cuando yo escribo el libro, no era lo que estaba sucediendo. Pero ahora se convirtió en una bandera, porque esa misma resistencia es lo que me da las fuerzas para seguir levantándome en las mañanas y tratar de hacer la mínima poquita resistencia que puedo, porque al final, o sea, no es, yo sé que no vamos a ganar la batalla no la van a ganar unos individuos, ¿entiende? O la guerra en general, pero hay batallas que sí se ganan y eso es lo que yo pienso que es importante. Jesús, una de sus últimas acciones fue levantar mesas y hacer un desorden en el templo. ¿Qué más modo, mae, de resistencia y protesta? ¿Entiende? Usted por un lado puede promover amor y empatía y justicia, y por el otro lado usted puede emputarse y decir, mae, ¿qué le pasa? ¿Entiende? Esto está mal. Esto está mal. Y tal vez el sistema es lo que está mal, pero su voz de todas formas tiene valor, mae. Fuck, ya me enojé. Me encanta, no, me encantó eso. Creo que eso está muy poderoso porque creo que lo hemos platicado mucho en conciencia. O sea, de las cosas que más se le critica al cristianismo es justamente la idea de la pasividad, la tranquilidad, la oración, el ayuno, la meditación o incluso otras religiones, el budismo, el yoga y esas cosas que Sí. únicamente nos empujan hacia la quietud, hacia el no, pues ni modo, eso no depende de nosotros, pues nosotros qué sí podemos hacer, pues meditar y ayunar y orar y esas Ujú. cosas, pero al final de cuentas eso nos mantiene de una u otra forma en cómo está el sistema actualmente y creo que hace falta cada vez más la necesidad de, o sea, creo que está muy quemada ya la palabra, pero no se me ocurre otra, de empoderarnos, pero No, colectivamente para nada. para poder realmente luchar en contra del sistema y creo que esa es la parte más importante del punk y del hop punk, que es la parte de, al final de cuentas, de la esperanza, ¿no? De transmitir Ujú. una esperanza, pero, y aquí es hacia la parte a lo mejor de la recta final de la entrevista que me gustaría llevar, que es la parte de la colectividad, ¿no? Porque Ujú. creo que al final de cuentas, tanto en tu obra como yo creo que tú y yo lo creemos, la salvación o la lucha en contra del sistema, como lo acabas de decir, no es una lucha individual, es una lucha colectiva. Y tu Sí, obra correcto. alienta eso, porque al final de cuentas, sin spoilear el final, es eso, es un inicio de una lucha colectiva contra un sistema. Y creo que eso se me hace muy importante, porque al final de cuentas se necesita cada vez más este tipo de mensajes en los cuales podamos nosotros, como dice esa frase, ¿no? Que si no me recuerdo es de, voy a estar igual que tú, que no me acuerdo de mis frases, ¿verdad? Pero es de,
Me siento Lenin. ofendido por ese comentario, pero Me parece que es de Lenin, que dice que la revolución no se hace, se organiza. Me parece que sí es de Lenin. sí, sí, Y creo que al final de correcto. cuentas eso es lo importante, o sea, que nosotros tenemos que organizarnos, como mencionas lo de Jesús, de una u otra forma armó un grupo de resistencia, un grupo punk, para poder luchar en contra del sistema, ¿no? Pero bueno, y yendo hacia lo que te quería yo preguntar, Mae, con respecto a, bueno, hay dos cosas que creo que yo podríamos ir como conectando ya hacia la salida final. La primera Ujú. es acerca, ya estando en la novela, spoilear lo tanto que tú quieras o no hacerlo, o sea, podemos hablarlo en generalidades, pero ya estando dentro de lo que es el Oblivio, ¿qué tanto tú te inspiraste estéticamente? O sea, para crear ese Oblivio de esa manera, porque a mí se me hizo muy genial la manera en la cual Nice. construiste el Oblivio estéticamente, o sea, lo que es. Platícame un Ujú. poquito acerca de esa inspiración, de dónde vino, cómo lo conectaste, qué tanto incluso tú plasmaste tus, no sé, tus miedos, tus inseguridades, tus temores para que el Oblivio se viera como tú lo describiste en tu obra. Ajá, ajá. Esa es una, acuérdatela bien. Y dos, Mejor dígame la segunda después. bueno, La está bien, tiene déjame, la escrita. voy a apuntar porque si no también a mí se me va a olvidar. Pero bueno, dale, dale por ahí, Mae, dale. Ok. Yo creo que una de las cosas es que yo tengo una mente como muy viva. Yo como que pienso más en imágenes como que en ideas. Especialmente para escribir, hay una razón por la que yo amo con pasión autores modernos, digamos, como un Andy Weir, como un Blake Crouch, como un Matt Dinniman, como un Peter Clines, James Rawlings. Estos son autores que tienen 20, 15 años escribiendo, tal vez uno que otro, tal vez un Michael Crichton tiene 30, pero aún así su modo de escritura es muy parecida a películas. Una de las razones por las que, aunque yo amo la película de El Conde de Montecristo, que es una película altamente teológica, una historia increíble, yo nunca me voy a leer ese libro. Y es que yo no soporto el modo en que escribían todas esas personas. De hecho, este, yo después de haberme leído como 8 libros de Stephen King, yo un día, yo dije, ya no puedo más. A mí no me gusta cómo escribe Stephen King. O sea, es demasiado. El asunto de la descripción es tan innecesaria, ¿entiende? Mi cerebro está en la capacidad de hacer todo. Usted me dice, entró a un cuarto, usted no me tiene que decir cómo es ese cuarto, porque ese cuarto yo me lo puedo imaginar. Ahora, si usted me da pistas pequeñas de cosas extras, yo las ajusto inmediatamente y ya podemos llegar a una imagen específica. De este mismo modo, cuando yo escribo, yo veo imágenes, yo las veo completas. Y también uso lógica, ¿verdad? Si todas las casas del mundo tienen oblivios, los oblivios tienen que tener a múltiples rejas, porque usted no sabe cuántas personas de esa familia van a terminar. Por eso mi oblivio tiene seis prisiones, aunque solo 2 están siendo utilizadas. ¿Cómo hacen para comer? ¿Quién les da la comida? Oh, qué interesante que la comida sea los sobros de lo que la familia está comiendo. Entonces ya le hice un hueco en el techo donde las cosas caen, le tiran ropa y comida y todo eso. El infierno nos han dicho que no tiene luz, entonces ¿cómo hago si están en plena oscuridad? O por qué no hacemos, que ahí es donde entran, digamos, este asunto de las torturas psicológicas, mae, que esto para mí fue una de las cosas más importantes, porque el dolor físico es una cosa, ¿verdad? Pero el dolor psicológico a veces es peor. Entonces me tocó empezar a hacer una lista de cosas que pudieran calificar como torturas psicológicas, incluyendo un televisor que siempre está con ruido blanco, que no sé si a usted le ha pasado, que si en su casa el televisor está con ruido blanco en la noche, mae, aturde, o sea, es horrible. Pero ahora, ¿qué tal si ese televisor está enseñando la vida de sus padres y sus hermanos, la vida que eh, ellos detrás de rejas no pudieron vivir? Ellos que recibieron el rechazo del amor de sus padres, viendo a sus padres amando a otros hijos. ¡Más qué fuerte!
Entonces esas cosas así se me vinieron, no sé, mientras escribía. Yo una de las cosas que hago, digamos, es durante el día estoy trabajando. Y una tarde yo digo que hoy me toca hacer una lista de torturas. Entonces me pongo a pensar y en toda la tarde hago unas 8 o 7 cosas. Y de ahí digo, esta me gusta, esta calza muy bien, qué interesante esto, de hecho me sirve para esto. Y desecho lo demás y entonces ya voy guardando. Mis notas, yo tengo en la aplicación de notas, tengo una que es Oblivio. Esas notas son loquísimas. Tengo desde las primeras notas que escribí que eran las ideas de lo que quería hacer, el esqueleto del libro. Y es vacilón porque solo como el primer tercio se mantiene un poquito de ahí para adelante, todo cambia. Las ideas que yo tenía, el esqueleto que yo había escrito, no lo pude mantener. Pero sí, no sé, es inspiración, es ideas, es pasar horas de horas de horas de horas. Porque lo vacilón es, usted piensa que usted se sienta y escribe y eso es todo. Pero en este lado, al menos en la ficción, no, o sea, son horas de horas de horas de horas de pensar cosas que yo estoy, qué sé yo, en el supermercado comprando algo y se me viene una idea y yo dije, oh my God, y tengo que sacar el teléfono y apuntarla, porque si no se me olvida. Y de ahí voy recolectando cosas y van entrando en ese lado. Estéticamente yo lo que pensé fue asqueroso, cochino, o sea, yo pensé inodoros, donde hacen sus necesidades, cómo comen, por eso les hice agua, el agua se mueve, donde les cae comida y ropa se incendia cada cierto tiempo para calcinar todo lo que está ahí, porque no hay gente que entra a limpiar. Las furias, ¿verdad? Agarré un poquito de mitología griega. Las furias son las furias de la mitología griega. Una se llama Lecto como una de las furias de la mitología griega. La mitología griega, las furias, de hecho, son demonios que se especializan en castigar a personas por pecados familiares, ¿verdad? De traiciones familiares. Entonces quedó perfecto. Muchas cosas fueron pura coincidencia, man. O sea, iban cayendo ahí y yo decía, damn. Y escribía feliz de la vida porque no me lo hubiera imaginado que saliera así. Claro, y de hecho ahorita mencionaste algo que justamente va conectado con lo que iba a ser mi segunda pregunta para esto, que era acerca de que uno de los castigos, igual no quiero spoilear mucho, pero uno de los castigos, bueno, más bien, no un castigo, bueno, sí es un castigo, pero en sí es el La infierno tortura. mismo, el oblivio mismo, es la parte de la desconexión emocional de amor My God. para con su familia, para con el padre, para con sus padres, ¿no? Por decirlo así. Y Eso me era gusta porque, la parte que a mí se me olvidó de donde me pegué. Era eso. Qué dicha que lo traen. bueno, termino y lo sueltas, pero justamente eso, porque iba a ser la conexión con tu teología, que al final de cuentas es una teología relacional, ¿no? Que está fundamentada en la conexión, que está fundamentada en el vínculo, que está fundamentada en el amor. No puede haber amor si hay un uno solo, ¿no? Tiene que haber un otro, el otro. Entonces yo creo que es más importante el Amén. hecho de que el oblivio mismo sea una desconexión y una ausencia, pero no una ausencia por ignorancia, o sea, de que no sepas que existe, sino una ausencia de que lo puedes ver, pero estás desconectado de, y eso creo que duele más. Entonces me gustaría que pudieras platicarme también un poquito acerca de ese castigo tal cual que es la desconexión, cómo se ve en tu teología, lo que ibas a mencionar cuando te pegaste, y al mismo tiempo, ¿por qué es tan importante para hoy en día ese mensaje también acerca del egoísmo y la desconexión relacionada para con el otro? Yo lo que creo y la razón que eso me afecta tanto es porque eso es 100% contrario al carácter de Dios, man. Una de las cosas que a mí me afecta más del cristianismo y cómo predican el evangelio y todo eso es que nos dan una idea de un Dios que fácilmente renuncia a la gente. Si Dios va a mandar a más de la mitad de las personas al infierno, Dios no está haciendo absolutamente nada por ellos, ¿verdad? Podríamos aquí mencionar a los calvinistas y la predestinación, ¿verdad? Y el tema que más pánico le tienen, que es la doble predestinación. Si Dios escoge a quien salva, automáticamente escoge a quien no salva. Y el calvinista puede decir, no, es que no, así no funciona, porque no. Déjese de mierdas. Si Dios escoge a quien salva, automáticamente está escogiendo a quien no salva. Si Dios se da el permiso de renunciar a personas, ¿por qué yo tengo que amar a esas personas?
Si Dios no escogió a esta persona para ir al cielo, porque yo tengo que amar a esta persona en la tierra. No tiene lógica. Podemos irnos a... Yo tengo un amigo que siempre me molesta, porque yo le conté, no sé si usted alguna vez vio la caricatura de los X-Men de los 90s. Hay una escena donde el profesor Javier le dice, está como en una terapia con Wolverine, y le dice, es que usted tiene que perdonar a sus enemigos. Y Wolverine le dice, qué interesante que usted siempre quiere que nosotros perdonemos a nuestros enemigos, pero todos estamos aquí para luchar contra su enemigo. Mae, eso para Ok. mí es una de las primeras veces que yo, o sea, algo me afectó tanto que yo lo veo como uno de mis primeros pasos de construcción en los 90, mae. O sea, ¿cuánto tenía? 12 años. Me afectó. Al punto que mi amigo fue y me encontró el clip y me lo salvó y me lo pasa de vez en cuando por WhatsApp solamente para molestarme. Se lo voy a pasar ahora para que lo vea. Pero de verdad, mándamelo. Sí, se lo mando. ¿Entiende? Si Dios se da el lujo de renunciar a personas, ¿por qué putas yo tengo que amarlos? Es así de sencillo. ¿Entiende? El libro nos dice que el castigo más grande es la separación. Pero es porque la iglesia nos ha predicado por años, ¿verdad? Y aquí es donde me pegué, que era lo que me iba a molestar tanto, ¿verdad? El libro nos dice que Dios sufre del mismo modo que nosotros por esa separación. Y eso no es verdad. En el libro, uno de los hermanos le dice, eso no es cierto. Ellos están allá con hambre, con dolor, flacos, sin dientes, con cicatrices, con heridas abiertas. Usted está aquí en la casa, comimos gallo pinto con platanitos maduros y natilla y queso en la mañana. Usted no está sufriendo lo mismo. No es lo mismo. ¿Entiende? La Biblia nos dice que es o sea, es un acto de gracia porque Dios no puede soportar el pecado. Y nosotros escogimos pero eso no es cierto. Tampoco. Uno de los hermanos también le reclama a sus padres y les dice, ¿no es el castigo simple y sencillamente algo para traer una enseñanza, un aprendizaje, aprender la lección? ¿Cuántas veces usted nos ha castigado y nos ha regañado y nada ha pasado porque aprendimos la lección? ¿Cuál es la diferencia que hace que una lo haga terminar a usted en el oblivio? Y la realidad es que el cristianismo, como nos lo predican a nosotros, es exactamente igual, ¿entiende? La razón que hay gente con traumas religiosos orando 25 veces al día pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y que entre a su corazón, es porque si lo mata un carro, usted se va al infierno. Aunque su pecado haya sido mentir, usted se va al infierno. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo es eso amor realmente? No se puede. Entonces, 100% ilógico, jamás refleja el carácter de Dios. O sea, lo que yo veo básicamente en el cristianismo y es de donde me abrazo y lo que celebro y lo que me hace seguir siendo cristiano es simple y sencillamente la comunidad, man. Ocupamos personas. Hay una serie que mi hija de 9 años y yo vemos porque es una de las series que nos traen más enseñanzas en la vida y hablamos un montón de esos. Y una de las frases claves de esa serie es, personas cambian a personas. Personas tienen el poder de cambiar a otras personas. El cambio es simple y sencillamente relación. La serie es Chica conoce al mundo, Girls Meet World, que es la versión nueva de la serie vieja también de los 80s, que era Boys Meets World. Muy buena. Pero el asunto es eso, mae. O sea, somos relación. A la iglesia hasta les encanta decir, es que justificamos la Trinidad porque la relación y Jesús ocupaba y Dios ocupaba y el Espíritu Santo ocupaba a otros y todo eso. Pero por otro lado nos predican algo tan sádico como Dios renunciando a ciertas personas. Yo no puedo creer eso. No puedo, mae. Y creo que, o sea, como te decía, creo que no solamente, es que está buenísimo, porque no solamente creo que es importante a nivel de deconstrucción teológica, sino incluso, y es donde entra la parte de Hop Punk, o sea, es necesario para nuestra actualidad, o sea, es necesario el poder deconstruir el individualismo para darnos cuenta de que nos necesitamos relacionalmente, necesitamos incluso a nuestra familia.
llámese familia directa, y en el caso de aquellos que no tienen la fortuna de tener una fuerte o firme o directa, aquella que te Ujú. formas, ¿no? Amigos, familia, en donde quiera que estés. Pero creo que Ya la familia es que importante, adoptas. exacto, la familia que adoptas. Entonces creo que eso se me hace muy importante y muy necesario. Y creo que para cerrar ahora sí el capítulo, bueno, este episodio más bien, quería yo preguntarte, que de hecho ya lo respondimos casi, ¿no? Pero igual, por si hay algo que se queda en el tintero. Aparte de la deconstrucción teológica del infierno, ¿cuál es la enseñanza que a ti te gustaría que el lector se lleve para su día a día? O sea, ¿cómo es que tu lectura Mm. va a afectar para mi día a día? O sea, sí, después de yo leer tu libro, ¿cómo es que tu lectura me va a afectar a mí y en qué me debería o me va a cambiar o me va a retar? O sea, ¿cuál es esa enseñanza cotidiana, no? Porque si lo dejamos únicamente en lo teológico, en lo más abstracto, pues es difícil, ¿no? Como vivirlo, Ujú. pero ¿cómo esa deconstrucción teológica puede afectarme cotidianamente? Y yo creo que yo no lo dejo en lo abstracto, porque cuando tomo finalmente la decisión de hacer las notas del autor, y las notas del autor lo debatí porque algo que no quería hacer era explicar la obra. Siento como que si tengo que explicar la obra ya soy un fracaso. Entonces, ¿cómo puedo hacer unas notas del autor hablando del asunto sin tener que explicar la obra? Y yo dije, bueno, puedo hablar un poquito con mi trauma, con la temática. Pero la última parte de las notas del autor, yo creo que explico un poquito qué es lo que quiero. Y tal vez lo que yo quiero es que la gente sepa que usted no se tiene que dejar llevar por todo lo que le dicen. En este caso, volvemos al asunto de la resistencia, ¿verdad? La institución no necesariamente es nuestra amiga, aunque puede ser una excelente amiga, ¿verdad? No me acuerdo quién fue el que dijo, la iglesia es una puta, pero también es mi madre, ¿verdad? Porque puede ser las dos cosas, puede ser tan dañina o puede ser tan beneficiosa, puede llenar tanto. Pero hay situaciones en la vida donde la institución le puede estar diciendo a usted algo que no es lo que usted cree, no es lo que usted vive y más bien le esté dañando. Y al final yo creo que yo lo que digo es que yo lo que quiero es que la gente sepa que usted puede vivir su fe del modo que usted quiera, sin necesidad de un sistema, aunque el sistema puede estar, ¿verdad? Que usted puede tomar las decisiones que quiera, que usted eh, debería ser motivado más por amor que por reglas. Del mismo modo que le critican al padre, que por cierto el padre se llama Alan por Alá, que significa Dios, ¿verdad? La mamá se llama Frima, que es un nombre que si no me equivoco es de un país muy raro que significa Espíritu Santo, así como para hacerlo un poquito obvio. No muy obvio porque nadie sabe la definición. Este, pero aunque, digamos, al padre se le critica y le dice, es más importante la regla que el amor. O sea, usted no ha visto a sus hijos por 19 años porque le dijeron que no, cuando se supone que el amor debería ser más fuerte. Es lo mismo, viva su vida espiritual del modo que usted quiera. Si usted, y creo que lo especifico, ¿verdad? Sí, la espiritualidad es importante para usted porque el libro, aunque tiene muchos temas teológicos, creo que yo a propósito lo escribí de un modo que no fuera para un público cristiano. Entonces estoy completamente seguro que una persona que ya no cree en Dios o que nunca ha creído en Dios porque culturalmente Dios no estuvo ahí en su vida, puede disfrutar de la novela del mismo modo. Y yo lo que me pongo a pensar es cuántas personas han perdido a una persona que aman y han escuchado de un creyente que esa persona tal vez pueda estar en el infierno. O sea, qué horrible. Pero yo le aseguro que hay grandes posibilidades de que todo el mundo, crea o no crea en Dios, usted haya pasado por eso o pensado en eso. Entonces, esta temática del infierno es general, o sea, le aplica a todo el mundo, pero le aplica más a los cristianos, ¿verdad? Si la espiritualidad para usted es importante, vívala como le dé la gana, sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Si la espiritualidad no es importante para usted, ¿verdad? Ame a todas las personas que pueda. Ayude a todas las personas que pueda. Sea motivado por el amor, por la justicia, por la empatía. Al final es lo mismo, ¿verdad? Si Dios, que creo que eso entró un poquito cuando hablábamos hacía tiempo acerca de mi postura de la teología. Yo creo que yo le decía a usted, estoy casi seguro que fue una conversación con usted y no con otra persona. Yo le decía a usted que, o sea, hasta qué punto, si todo el asunto es gente y comunidad y todo eso,
Dios no es la gente, ¿verdad? Si la experiencia de Dios, de nuestro universo, es porque yo puedo vivir y experimentar, entonces Dios tiene acceso a todas las experiencias del mundo. Entonces, ¿cómo no ver que todos somos Dios, verdad? Y que amar a una persona, ayudar a una persona, es ayudar a Dios. O sea, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Si me das de comer, si me das ropa. Fuck, es que Jesús, man, o sea, quien escribió a Jesús era un genio. Los escritores de los evangelios, bárbaros, ¿entiende? No sabemos si realmente lo dijo, pero está en la Biblia y es mágico. Tiene peso, tiene valor. Entonces, eso es lo que yo pensaría que es mi meta. Aparte de cuestionar la teología del infierno, hay muchas opciones, hay muchas ideas. No se deje solo una. Ahora, si dentro de múltiples ideas usted sigue escogiendo a la de su líder religioso y su pastor, está perfecto. Está perfecto. Porque a mí no me interesa lo que usted crea. A mí lo que me interesa es que usted tenga la libertad de escoger lo que usted cree. No que crea lo que lo están forzando a creer. ¡Bum! Perfecto, me encanta. Y pues nada, o sea, creo que es una magnífica conclusión, creo que no hay manera de agregar nada más. Nada más me gustaría igual preguntarte sobre, pues ya sabes, lo protocolario de, no sé, creo que se está por definir bien la fecha de estreno del libro, pero cuando salga este episodio lo más seguro es que ya esté disponible, entonces bueno, ahí no nos preocupamos tanto. Pero Mae, palabras finales hacia la gente que pueda ver o escuchar este episodio del Búnker, cosas que se queden en el tintero, tus redes sociales, ya sabes, ese tipo de cosas. Creo que para mí lo más importante que yo creí que iba a hablar más al respecto y no lo hice es el AI. I fucking hate AI. Lo detesto, la inteligencia artificial, entre comillas, porque no es inteligencia artificial. No utilicé inteligencia artificial para nada. Porque cuando lo empecé a escribir, o sea, no había ChatGPT en primer lugar, ¿verdad? O sea, esta obra empezó a finales del 2023. Duré un poquito más de un año en escribirla. Como 8 meses en proceso de edición, revisiones, formateo y todo eso. Y después como 6 meses más en que la pinche compañía lo subiera a las plataformas. Fue horrible. No AI para mí es extremadamente importante que la gente sepa. Porque me enoja tanto porque siento que es tan conveniente en este momento que el Andrés, que siempre ha querido ser escritor, finalmente saca el libro después de que ChatGPT existe, como la broma de la gente que creía en ovnis antes de que hubieran cámaras en los teléfonos, y cuando salen de cámaras de los teléfonos ya nadie habla de ovnis, pero cuando sale finalmente Photoshop ya ahora sí empiezan a salir un montón de vistas de algo parecido. El timing es awful. Ya horrible. Sé, qué estrés, ya sé. Creo que pero no hay, Rick es nada testigo. Más de miedo que eso. Sí, que la gente piense, seguro lo hizo con ChatGPT. Ya no, sé, qué miedo. Pena que tenga que explicárselo y ser tan claro al respecto. Pero es que, man, ¿cuántos amigos usted y yo, Rick, tenemos que ya sacaron su libro con ChatGPT? De la nada. ¿Por qué? Porque de la nada, de un día para otro. Qué cosa más triste. horrible. No, o sea. Qué triste, la verdad. O sea, la IA debería de quitarnos todo, pero no la capacidad de crear. Porque al final de cuentas, al crear, nos sublimamos como personas. Pero bueno, ese es otro tema para otro episodio. Yo lo que creo es que debería haber una ley que ponga tags en todo. Si usted hace música con AI y la sube a iTunes, iTunes debería decirme esto es hecho con AI. Libros, cosas así. No es justo para absoluta, no es justo para las mentes artísticas que tienen años de estar haciendo cosas, ¿verdad? Pero eso es todo, nada que ver con el tema. Pero me es tan importante, Mae, que la gente sepa. No AI, por favor. Y no, y aparte de eso, vean, compren el libro se los juro. Vale la pena. O sea, 100% vale la pena. Yo creo que Rick, por haber estado en el proceso del principio y ser como el tío que ve al sobrinito feo como el bebé más bello del mundo, yo como el papá, que el bebé puede ser el más feo del mundo, también lo veo como el más bello del mundo, tenemos muy poco peso en el valor de la obra. Pero sí hay algo interesante, porque yo nunca pensé
que esta obra fuera a pasar todo este proceso, pero yo quería escribirla y tirarla a Amazon como saliera, ¿verdad? Claro. Del modo fácil, sencillo, en 2 meses ya estaba afuera. Pero realmente la obra final me fue una gran sorpresa. Y las personas que lo leyeron, les fue una gran sorpresa todo. Y por eso es que ando peleando con este asunto de ChatGPT, porque esa gran sorpresa me estresa porque Ya es sé. real, ¿verdad? Sí, claro. Entonces sí o sea, no sé, a mí me sorprendió. No, y de verdad vale la pena. Las personas que nos escuchan, yo les animo, o sea, por muchas razones, tanto porque la obra vale la pena, como creo que vale la pena apoyar contenido hecho, pues todavía por humanos, ¿no? O sea, Amén. creo Por que vale. lástima, cómprame el No, libro. Son bromas. no. O sea, creo que vale la pena, así como vale la pena contratar a un músico, vale la pena contratar a un diseñador, vale la pena Amén. contratar a gente que vive de esto. Yo creo que también vale la pena apoyar a gente que escribe, pues realmente como se debe de escribir, ¿no? Que yo sé que ahí Ujú. ahorita es un debate y no sé por qué es un debate, es triste que esto sea un debate, Ujú. pero la verdad es que es necesario que como humanos, pues sigamos encontrando valor en lo humano, porque en el momento en el Ujú. que como humanos perdamos el sentido y el valor de lo humano, pues entonces ya no somos humanos y eso es triste. Entonces creo Amén. que por mi parte recomendarlo, cómprenlo, va a estar disponible en todas las, no sé, librerías en línea más famosas, más comerciales, principalmente Amazon, que creo que es lo que en cualquier país queda fácil. De ahí hay otras en otros países que yo no sé, no las sé pronunciar o no las conozco, pero ya Pero está vamos a tener disponible. todo en links. Todos los Ah, links van a perfecto. estar disponibles en un solo lugar. Creo que usted va a poner el link en las notas del episodio y si no Claro que lo voy sí. a forzar. Este, y va a estar en versión digital, pero también en versión física. Van a haber 2 versiones, la pasta dura y la pasta blanda. Este, y escojan la que quieran. La verdad es que yo no me enojo. Perfecto. Pues nada, pues Mae, muchas felicidades por Gracias, tu mae. primer hijo de hojas, Literario. tu primer hijo literario. Entonces, Bueno, y muchas déjenme felicidades. decirle que Rick está embarazado literariamente también. Estoy embarazado. Este, yo ya estoy leyendo los capítulos y están increíbles, ¿no? En serio. Pues a ver cuándo sale. ¿Para qué le voy a Porque mentir? al paso que Dígame, porque vamos, yo le mentí a usted. no. Al paso que vamos, yo creo que el mío sale por ahí del 2030 o algo así. Entonces, aún hay tiempo. Pero que salga, eso es lo de menos. Que salga cuando tenga que salir, pero que salga. Que igual es mi miedo, porque de hecho, o sea, lo decimos bromeando y todo, pero yo creo que del mío, pues no sé, he de ir como un 80% de la parte de escritura. Me faltan 2, 3 capítulos más o menos que aún tengo en mente. Y ya lo de ahí, pues es todo el demás proceso de edición y todo lo que es un caos, ¿no? Pero también tengo el miedo ay, ¿cómo es que de la nada ya escribió un libro y ya lo sacó y cosas así? Cuando llevo escribiéndolo 4 años de mi vida. Pero usted sabe que es vacilón. Eso no sé ni siquiera si lo tiene que dejar en el podcast. Pero es vacilón. Pero yo por un tiempo estaba muy arrepentido de haberle dicho a tantas personas hace tanto tiempo que había sacado el libro. Por ejemplo, digamos, en el grupo de nosotros de los amigos, más ustedes tienen un año molestándome. Todas las bromas del universo, se va a acabar el mundo, se va a morir Trump primero antes de que salga el libro. Y muchísimas de esas cosas se cumplieron. Pero hoy en este momento yo digo, Mae, gracias a Dios que yo anuncié ese fucking libro hace año y medio o más por este asunto del AI. Ya. Sí, Si yo no sí. digo nada, Mae, todo el mundo pensaría que es AI. Ujú. Entonces, lo que me frustró por tanto tiempo, verás que ya no, realmente digo, gracias a Dios que lo anuncié hace tanto Es tiempo, verdad, mae. es verdad. Bueno, por ese lado Así tienes que mucha razón. Entonces, que dure lo que dure, mae. que dure Entre lo que más tenga que dure, durar. mejor cocinadito va a salir, mae. Sí, pues sí, eso espero. A ver para cuándo. Pero bueno, este episodio no se trata de mí. Mae, muchas gracias por estar en el búnker. Gracias por aceptar la invitación Mae, para estar en el Retazos Teológicos. Esperemos vernos por aquí nuevamente. Y si no, ya saben, personas, nos vamos a poder seguir viendo en los episodios de Conciencia Podcast.
allí platicamos bien seguido de un montón de temas. Vayan y escuchen también esos episodios. Y Ujú. en redes sociales busquen a Andrés como Andrés Marín, busquen Conciencia Media Andrés y Marín Sol. Andrés Marín Sol. Entonces, pues nada, eso. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buena lectura. Entonces, nada, gracias. Amén. Saludos a todos y hasta la próxima. Dios con Pura vida. ustedes. Gracias, Rick. Bye.